Los engranajes, las tuercas y esos ajustes que se necesitan en esta máquina para mí son más importantes que las mismas piezas. En este segmento te voy a enseñar entonces qué análisis utilizo, por qué lo utilizo, cuál es esa razón lógica de aplicar todo esto desde mi punto de vista y qué opino yo de todo el mundo del análisis bursátil. Voy a comenzar con esta frase muy mía y es que para mí el análisis bursátil es el arte de leer las decisiones. ¿Qué decisiones? Esas decisiones que tomó la masa de inversión, esa que está negociando dentro de los mercados y es capaz de mover el precio. Como ya he sabido, los mercados son completamente irracionales. Uno de mis grandes mentores dice que si fuesen racionales él estuviese pidiendo en la calle. Entonces, lo que nosotros vamos a ver allí es reflejado el sentimiento de las masas, si están de acuerdo en seguir comprando o si están de acuerdo en seguir vendiendo. No importa el suceso que esté pasando a nivel político, a nivel económico, solamente vamos a centrarnos en lo que es el estudio de esa acción del precio en donde quedan reflejadas las decisiones que se tomaron. Durante todo este tiempo he utilizado 4 puntos de vista para estudiar el activo, para estudiar el universo de este activo y lo he visto desde estos 4 extremos. Desde un análisis fundamental, ahí dice claramente en español fundamental, un análisis técnico, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista del volumen de negociación. Y te voy a hablar de cada uno de estos y por qué los utilizo. Cuando nosotros estamos estudiando el universo de un activo, ¿qué lo hace mover? ¿Por qué este tiene el precio que tiene hoy? ¿Y cómo está hoy con respecto a la historia? Yo me voy a los fundamentos que hacen la existencia de este activo. ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué hace que hoy se cotice a ese nivel de precio? ¿Qué hace que su precio suba o qué hace que su precio baje? Todo basándome en la psicología de las masas. ¿Qué hace que se estimule la negociación y el precio comience a ascender o qué hace que la negociación se frene y ese precio tenga que caer? Como te comenté en el video de los brokers, esto se para en 2 bases fundamentales: la teoría de la subasta y la ley de oferta y demanda. 2 cosas que para ti y para mí son claras hoy en día. ¿Por qué? Porque lo vivimos en nuestro quehacer diario. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que la ley de oferta y demanda reza en su enunciado principal de que a mayor oferta este precio llega a caer y si hay mayor demanda este precio tiende a subir. Todo esto relacionado con sentimiento de las masas. La teoría de la subasta podría ser lo nuevo para ti, en donde nosotros vamos a conocer lo que es el proceso de subasta dual, no un proceso de subasta lineal. No sé si te has topado con programas donde ofrecen productos y este se va subastando y van apareciendo personas que están dispuestas a comprarlas a niveles más altos y el precio llega hasta un tope donde no hay más nadie dispuesto a negociarlo más arriba y este último es el que se lleva entonces el producto. Acá la subasta es dual. Cuando el precio alcanza su éxtasis, su mayor negociación, y se acaban las personas que están dispuestas a negociarlo más arriba, comienza entonces el proceso de subasta hacia la baja y empieza el precio a descender de tal manera que pueda ubicar a esas personas que ahora quieren seguir negociando y estimula nuevamente el proceso. Eso es lo que quiere decir una subasta dual. Y esto es lo que nosotros vamos a experimentar acá. Cuando yo me baso en la parte fundamental, en la parte de la visión fundamental dentro de los mercados, me voy específicamente a lo siguiente. Yo les comento a todos de que esto no es necesario convertirnos en economistas. No es necesario que pasemos 4 o 5 años estudiando las ciencias económicas para entender cómo funciona la máquina. Simple y sencillamente con entender cómo funcionan esos indicadores macroeconómicos, esos termómetros, como me gusta verlo a mí, vamos a poder determinar en qué momento estamos de la historia, si estamos en salud económica positiva o estamos completamente deteriorados dentro del sistema económico. Yo los llamo termómetros a estos datos macroeconómicos. ¿Cuáles son esos datos? Cuando estoy estudiando las divisas, cuando estoy especulando en divisas, me interesa saber cómo está la salud económica de los países que hacen que ésta se fortalezca o que ésta caiga en una debilidad momentánea. Cuando me voy a estudiar cómo está la salud económica de ese país en representación de la divisa o que representa la divisa,
yo me voy a estudiar cómo están esos termómetros. ¿Qué es un termómetro para nosotros? Imaginémonos, salgámonos un poquito en contexto para que podamos entender estos datos. Cuando nosotros le tomamos la temperatura a un niño y esta está en 37 grados, utilizando un termómetro de mercurio, nos quiere decir de que está bien. El niño tiene una buena temperatura. Pero si más adelante vemos que esta temperatura comienza a ascender 38, 39 y 40, nos alarmamos terriblemente. ¿Por qué? Porque quiere decir de que el niño está enfermo y que esa temperatura necesitamos controlarla. Yo te pregunto, ¿le damos medicina a un niño cuando éste alcanza temperaturas de 41 y 42 grados? No, ¿verdad? Allí es el peor momento para aplicársela porque podemos causarle una convulsión. De verdad que lo podemos poner peor si nosotros aplicamos una medicina a ese momento determinado en la temperatura del niño. Si nosotros aplicamos distintos remedios adicionales y la temperatura empieza a descender, quiere decir de que los remedios que le aplicamos son positivos y hemos logrado controlar la enfermedad del niño. Eso es exactamente lo que yo hago con el estudio de datos macroeconómicos. Conozco el termómetro, imaginemos el primer termómetro para darte el ejemplo del PIB. La producción interna bruta. Necesitamos primero conocer qué es exactamente lo que se está midiendo con esto, qué mide el Producto Interno Bruto de un país. Necesitamos conocer cuándo este es positivo y cuándo este es negativo, cuándo está subiendo y cuándo está bajando, qué me dice de la salud económica. Una vez que nosotros interpretamos correctamente esto y entendemos qué significa el Producto Interno Bruto, vamos a poder ver una fortaleza o una debilidad en la moneda en el 90% de los casos. Entonces, para mí es vital poder conocer cómo están estos termómetros, interpretarlos correctamente y saber datos relevantes sobre ellos, como por ejemplo, cuál es su fluctuación común. Él se mueve en décimas, se mueve en puntos básicos, se mueve en porcentaje, cómo se mueve él publicación tras publicación. Dato que también es relevante, cada cuánto se publica. Esto se le conoce como frecuencia de publicación. Al momento de la publicación van a suceder dos cosas. La masa inversora va a leer la noticia, va a saber esto es positivo, esto es negativo y van a tomar ciertas decisiones de inversión. Pero en el momento exacto de la publicación también sucede lo siguiente, crea una volatilidad programada, como la llamo yo, en donde si nosotros no estamos pendientes de que viene ese anuncio de ese dato económico, puede dañarnos muy fácilmente el proceso especulativo que estemos llevando en ese momento. Entonces, no tiene perdón de Dios si esto ya está previamente concebido. ¿Dónde? Ya te voy a contar. Quiero que te centres en esto momentáneamente, en entender cuáles serían esos indicadores macroeconómicos que nos permitirán a nosotros tener un criterio desde el punto de vista fundamental que me digan cómo está la salud económica del país que rige la divisa en la cual estamos invirtiendo. ¿Se aplica solamente a divisas? No. Lo podemos hacer con el oro, lo podemos hacer con el petróleo, lo podemos hacer con el sector agricultor, con el sector tecnológico, con las empresas. Con las empresas tenemos dos tipos de termómetros. El macro, que es el sector económico en donde ella se desarrolla, y el micro, que son termómetros internos que tiene cada una de las empresas para saber si esta tiene buena salud o no. Entonces, toda esta parte fundamental es vital que nosotros lo entendamos antes de colocar el primer dólar real dentro de las inversiones. Te va a posicionar y te va a dar profundidad de lo que está pasando sobre la cotización de ese activo. Te resumo, busco el termómetro, PIB, y le doy el entendimiento a este. ¿Qué me decís cuando eres positivo o cuando eres negativo? Voy y conozco un poquito la historia, qué ha sido lo máximo y lo mínimo que te has presentado, cuál ha sido el mejor PIB que ha tenido esta economía, cuál ha sido el peor PIB que ha tenido esta economía. Y esto es una de las cosas que aprendí con el tiempo. Leer da plata, señores. Y cuando nosotros leemos la historia y vemos a nivel político-económico que se están aplicando las mismas medidas el día de hoy, posiblemente vamos a tener los mismos resultados. Si ya nosotros conocemos los resultados del pasado, muy probablemente podamos beneficiarnos de los resultados que se vayan a presentar en el futuro de aplicarse lo mismo. Entonces, leer da plata. Si a nosotros en nuestra escolaridad nos dijeran para qué es necesario estudiar historia universal y esto se va a aplicar para que el día de mañana tú hagas dinero, créeme que esa materia la vemos 2 y 3 veces.
Otro dato relevante es el PIB, entonces sería la frecuencia de publicación. ¿Cada cuánto te publicas? Para entonces poder estar atenta de que ese va a ser el momento que me va a generar una volatilidad programada y de paso los inversores que van a estar en ese momento esperando esa publicación van a tomar decisiones de mercado. ¿En dónde puedo ver esta información? Hay muchísimos portales que te pueden ayudar. Está investing.com, están portales como Bloomberg, están portales como Reuters, eleconomista.es, Trading Economics. Hay distintas fuentes donde tú puedes acceder a ello. Normalmente estas fuentes están cargadas de alta publicidad. Son portales que se dedican a proporcionarte a ti ciertos detalles a nivel político, económico, para que tú puedas tomar decisiones. Estos portales en muchas ocasiones he visto manipular la información. ¿Qué pasa? Necesitamos ir a la fuente directa de donde salen todos estos datos. ¿Dónde está esa fuente directa? ¿Quién es la que publica? ¿Cómo se llama el ente? La página web en donde nosotros podemos ir directamente a la fuente y consultar entonces cuál es el calendario económico, es decir, dónde está agendada la publicación de las noticias y cuáles son los datos en tiempo real de publicación. Al momento de yo invertir o especular en euro versus el dólar americano, en esta paridad yo me voy a estudiar los datos macroeconómicos de Estados Unidos y de la zona euro. Para eso yo me voy a la fuente principal de publicación. En la zona euro, quien publica toda esta data en tiempo real lo hace es el Banco Central Europeo. Y para la parte de Estados Unidos me encanta esta página que me da todas las estadísticas y es una página gubernamental. Es decir, los datos que están allí están previamente respaldados por el mismo gobierno americano. Es una página que no posee publicidad, pero que nos da todos los datos relevantes, incluido el que me muestre el calendario económico de publicación que se va a lanzar en los próximos meses. Entonces aquí tengo la página gubernamental en donde me dice las publicaciones que se van a estar dando en un preview acá en la página principal y después me voy a publicaciones y él entonces me va a dar o me va a decir qué quieres tú ver a nivel de publicaciones. ¿Okay? Ejemplo, yo quiero ver la data que se ha ido publicando. Le doy acá donde dice Data Tools y me va a llevar a esta página secundaria en donde me van a decir los distintos termómetros que tengo disponibles, los distintos datos macroeconómicos. Por ejemplo, podemos seleccionar los de desempleo y él entonces me va a dar distintas datas y distintas maneras de ver la misma data. Para entonces yo poder hacer así un análisis efectivo, confiable, desde la fuente directa de donde se publican los datos. Una vez yo sustraigo la información de esa página, me permite a mí analizar cómo están los datos macroeconómicos, cómo están estos termómetros. Por ejemplo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo viene desde unos 10 puntos al final del 2008 hasta unos 3.6 puntos que ha logrado en este periodo de gobierno bajar la tasa de personas desempleadas. Esto es muy bueno para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque quiere decir que las empresas tienen la capacidad de crear más empleados. De esa masa de personas que están desempleadas hoy es muy pequeña y esta cifra no se había reflejado en los últimos 50 años. Imagínense ustedes, ¿es positivo o es negativo esta noticia para los mercados? Esta noticia, ¿con qué frecuencia se publica? Esta noticia, ¿cuál ha sido sus máximos y sus mínimos históricos? ¿Qué pasó cuando alcanzó mínimos históricos similares? ¿Qué políticas económicas se estaban presentando? Este es un trabajo de investigación que pocas personas están dispuestas a realizar. Es un trabajo previo que se realiza antes de colocar el primer dólar en el mercado, en donde a ti te permite comprender el contexto de por qué la economía de esa inversión o de ese activo que rodea ese activo está trabajando hoy en pro o es negativo para ello. Una empresa, por ejemplo, si estamos haciendo el estudio de acciones, no va a crecer nunca en un entorno donde la salud económica no es muy buena, pero en donde esta empresa está y su entorno económico es altamente positivo, créanme que esta empresa va a presentar los mejores beneficios, porque tiene todo con qué crecer. En esta misma página consigo yo donde está la publicación formal de las noticias y se conoce como calendario económico. Las demás páginas también te lo van a dar, pero me confío más en esta que me dice exactamente el momento de la publicación y la noticia que van a lanzar. Acá les traigo un ejemplo del calendario de agosto, en donde ya vimos la publicación de las tasas de desempleo y vimos entonces
¿Cuál fue la reacción del mercado? Ellos me dicen exactamente a las 8:30 de la mañana, hora -4 del voy a publicar la tasa de desempleo del mes pasado, de julio. En ese momento, en esta página sale la publicación y todos reciben la información al mismo tiempo. Por lo que para mí es provechoso poder conocer previamente esa volatilidad que yo llamo volatilidad programada que se causa al momento de la publicación. Me permite estar atenta y activa y reactiva a lo que puede pasar después de que este dato es publicado. Y así entonces yo baso mi trabajo en el análisis fundamental de esto. Puedo sentarme acá y darte con un detalle bastante grande cómo crear un libro de trading, como yo lo llamo, de la formación o del estudio previo que se realiza a nivel fundamental sobre cualquier activo dentro de los mercados. Es una parte que me encanta porque me coloca en contexto de cómo está el precio hoy, cuáles han sido sus fundamentos y cómo posiblemente se estará comportando en el futuro. Voy con esto que es mi punto de vista del análisis técnico. A mí me encanta utilizar la acción del precio, en donde quedan reflejadas las decisiones que toman las masas de inversión y me dice dónde está la probabilidad de acción a continuación del precio. Solamente me baso en el estudio de esas gráficas en donde queda reflejado durante distintos periodos la acción de la gente, la acción de esa masa que es capaz de mover el precio. El análisis técnico hay dos maneras de hacerlo acá. O la manera compleja, entramada, difícil de entender y la manera simple de hacerlo. Durante todos estos años de educación por los cuales he pasado, he probado ambas. He probado la manera compleja y he probado la manera simple, llegando a la conclusión de que mientras más simple lo podamos hacer, mejores resultados vamos a obtener. No entiendo a las personas que llegan buscando una manera sencilla de hacer dinero y resulta de que hasta que no lo ven lo suficientemente complejo dentro de estos mercados, el análisis técnico, no aceptan de que esa sería la manera correcta de hacer dinero. Cuando yo estoy entrenando a las personas y les enseño lo simple, que es mi estrategia, ellos dudan, esto no puede ser así de simple. Tiene que haber algo más complejo. Y se van por estrategias, se van por teorías de mercado, se van a estudiar más y creen de que existe algo que se necesite ser altamente complejo para que sea altamente rentable. Cuestión que no tiene ninguna relación. Entonces, yo me pregunto, ¿esas personas tienen una contrariedad interna? Porque dejan trabajos, dejan de hacer lo cotidiano para venir a buscar algo que les genere riquezas de manera simple. Ojo, estoy diciendo simple, no fácil. De manera simple, pero hasta que no consiguen lo complejo no se quedan quietos. Entonces, ¿querés hacerlo simple o no querés hacerlo simple? Hay una cosa que tenemos que entender, el trabajo mental es más fuerte que el trabajo físico. El cuerpo se cansa primero que la mente. Y cuando entonces tú saturas tu mente de esa complejidad que estás intentando buscar dentro de los mercados, vas a tener una guerra superior a que si pegaras ladrillos todos los días. Así que tú decides cómo quieres hacerlo. En este proceso he pasado por ambas y he llegado a la conclusión de que esta manera en la que yo veo los mercados hoy en día es la mejor manera para operar y te voy a explicar por qué. La acción del precio como tal, aquí te la voy a escribir, acción del precio como tal, se basa en el estudio de dónde han estado los procesos de negociación. Ya te hablé de teoría de subasta y te hablé de oferta y demanda. Esta teoría de subasta y esta oferta y demanda crean ciertos comportamientos dentro del precio. ¿Cuáles son esos comportamientos? El precio va a ascender, no en una línea recta ascendente, parabólica ascendente, sino que lo va a hacer respetando un movimiento natural de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tenemos tres teorías que hacen vida dentro de este mundo del movimiento natural del precio, como es la teoría de Dow, la teoría de Elliott y la teoría de Wyckoff. Las tres llegan a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? El precio busca zonas de negociación, zonas de consolidación, en donde se estimulen la compra-venta y compradores y vendedores estén de acuerdo en transar las negociaciones. Eso es lo que quiere todo mercado, que exista la negociación para que se dé el cruce de productos entre proveedores y clientes. Entonces, el precio va a ir buscando esas zonas de negociación y cuando estas zonas de negociación se acaban, este acuerdo se rompe, buscará entonces zonas de negociación más altas o más bajas, dependiendo de lo que quieran hacer los inversores de mercado, dependiendo de dónde se quiera tornar la negociación.
Todo esto basándose en el sentimiento de cómo ve la masa. Si hoy está bueno para seguirlo comprando o hoy no está tan bueno para seguirlo haciendo. Para yo poder aplicar correctamente la acción del precio, necesito saber cuáles han sido esos precios del pasado que han sido aceptados. Necesito saber cuál ha sido lo más alto que ha llegado a negociarse un activo, cuál ha sido la resistencia a seguir negociándose más arriba, cuál ha sido el precio soportado en el tiempo, es decir, lo más bajo que ha logrado negociarse en este activo, y que esto me permita a mí ver dónde está la negociación viva, dónde es que entre soporte y resistencia, entre esa negociación mínima y esa negociación máxima, hace vida la negociación de este activo. Esos son dos de los primeros ingredientes que busco, soportes y resistencia. Posterior a esto, busco dónde están esos movimientos tendenciales. En las distintas teorías, las tres teorías concuerdan cómo es la creación de una tendencia, y estas dicen que inicia de una zona de consolidación y posterior a esta, que el precio busca nuevos niveles, ya sean altos o bajos, va a buscar una tendencia clara y definida. Esto se le conoce como onda 3 en Elliott, tendencia en Wyckoff o participación pública en Dow. Estas tres personas son contemporáneas y vivieron en la edad de oro de lo que fue el análisis técnico, por lo que sus conclusiones, una muy compleja como es la teoría de Elliott o una muy sencilla como es la teoría de Wyckoff, te van a llevar a exactamente lo mismo. ¿Qué me dedico yo? A buscar esas zonas de consolidación, y cuando el precio sale de ellas y me permite aprovechar la tendencia que se crea posteriormente. Una vez yo veo síntomas de que se agota esa tendencia, ya sea a través de patrones de cambio de vela o patrones de cambio chartistas, yo termino la especulación, y eso lo hago diariamente en las distintas temporalidades que existen. La acción del precio yo se la aplico en todos los productos en los cuales invierto, sean acciones, sean índices bursátiles, sean divisas, sean mercancías, oro, petróleo, gas. A todos yo les aplico la misma estrategia de estudio de la acción del precio. Obviamente me está diciendo dónde están dispuestos a negociar las masas. Ahora bien, hay productos que, dependiendo de la presentación en la cual estamos trabajando, es viable aplicarle información adicional o obtener de él información adicional, como son los indicadores técnicos, y te voy a dar mi opinión acerca de ellos. Cuando yo trabajo productos de comercio descentralizado, no me gusta utilizar indicadores técnicos matemáticos, lo que se conoce como una fórmula matemática que se aplica para saber una información adicional de lo que está ocurriendo en el calor de la negociación. ¿Cuáles son esos productos de negocio descentralizado? Primero, paréntesis, ¿qué es negociación descentralizada? Es aquel producto en donde nosotros podemos conseguir distintas presentaciones de él y distintas fuentes de negociación, como por ejemplo son las divisas. Las divisas es un producto que se negocia en muchas partes del mundo, en distintos tipos de mesas de dinero, de casas de cambio, de modalidades, y de que puede fluctuar el precio dependiendo de la casa de dinero o la bolsa en donde nosotros lo estamos negociando. O también fluctúa dependiendo en el contrato en donde nosotros estemos trabajando. Entonces, utilizar indicadores técnicos en divisas nos puede llevar a obtener muy malos resultados. Y ya te voy a explicar por qué. Te voy a dar un ejemplo práctico de esto para que lo veas fácilmente. Igual pasa con aquellos productos que se negocian a través de contratos de CFD. El CFD lo crea la entidad financiera. La entidad financiera crea también el mercado para la negociación de este CFD. Y de paso, aparte de atraer a esos inversores, a esos especuladores que van a negociar dentro de sí, dentro de la plaza de negociación de ellos, les van a cobrar una comisión por ello. Entonces, la fluctuación del precio de este activo, basándonos en el contrato de CFD, puede variar y puede ser distinta de mesa de negociación en mesa de negociación, o puede ser distinta de broker en broker. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos esta fórmula matemática a esos brokers, nos va a dar entonces es la información de lo que está pasando dentro de esa mesa de negociación y no la negociación global. Muy distinto a las acciones o muy distinto a los índices bursátiles en su presentación de futuros financieros o en su presentación líquida, que sí nos permite saber exactamente cómo está esa información adicional que nos da los indicadores técnicos matemáticos, porque es una sola fuente de la cual ellos tienen que buscar la data de negociación. Entonces, para divisas solamente utilizo acción del precio, para contratos de CFD solamente utilizo la acción del precio.
Vean este ejemplo puntual de lo que les estoy hablando. Vean a continuación lo que voy a hacer. Voy a abrir 3 páginas web de brokers que se dedican solamente a la negociación de CFD y vamos a ver cómo el precio dista o varía entre ellos del mismo activo. El primero de ellos tenemos acá a FXCM. Esto es un broker regulado por la FCA y es uno de los que yo utilizo. El precio del euro versus el dólar americano en este momento de la negociación está en 1.1197 y para la venta en 1.1197,5. El spread es muy pequeño. La diferencia entre precio de compra y precio de venta es muy pequeño. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando visitamos páginas como Oanda, que es otro broker de CFD. Aquí la negociación está en 1.1197 y en 1.1198. Es decir, está más alta. Los precios de negociación de Oanda son más altos que los precios de negociación de FXM. Y por último voy a visitar esta que es bastante polémica, en donde les voy a preguntar cuál es el precio de negociación acá y ustedes me van a decir, el euro entonces se está negociando en esta plataforma en 1.1196 y 1.1198. El diferencial entre precio y compra y precio de venta es bastante amplio. Entonces tenemos 3 precios distintos. Vamos a comparar solamente para la venta. 1.1196, 1.1195, 1.1198 y 1.1198. Oanda y FXM se acercan mucho, pero sin embargo distan entre ellos en fracciones de PIB. Entonces es importante de que tú entiendas esto. Si nosotros nos vamos al mercado y vamos a solicitar a nuestra plataforma un indicador técnico matemático, y esto es una fórmula como tal, ¿ustedes creen que la fórmula matemática me va a dar exactamente el mismo valor en todos los brokers? No, ¿verdad? Es una fórmula matemática que incluye la variable precio, y si ese precio dista en los distintos intermediadores de CFD, obviamente que vamos a tener resultados distintos. A lo mejor tú estás viendo a través de tu plataforma un precio y que tu indicador técnico matemático te está dando un valor y en la mía me está dando otro. ¿Quién de los dos tiene razón? Ambos, porque lo que estamos midiendo es el indicador técnico matemático en función a la negociación interna de ese broker. Cosa muy distinta si nosotros estuviésemos negociando ambos el mismo contrato de futuro bajo la misma presentación aplicado al mismo activo en una sola bolsa de negociación. Ambos estaríamos viendo la misma fórmula matemática, el mismo resultado de esa fórmula y por lo tanto poder interpretar mejor los mercados. Pila con esto. Por eso es que yo no utilizo indicadores técnicos matemáticos en mis negociaciones especulativas a través de contratos de CFD, sea cual sea el producto de inversión, y mucho menos en divisas, que es un producto de por sí descentralizado. ¿En dónde utilizo yo específicamente indicadores técnicos matemáticos? En comercio de productos centralizados, como son las acciones que estas se negocian en una bolsa en específico, o como son la negociación de índices bursátiles dentro de la presentación de futuros financieros en un mercado en específico. Allí es donde nosotros necesitamos saber qué aplicar y qué no aplicar, y estas son las razones en donde yo aplico indicadores técnicos y en donde no los aplico. Ahora bien, estos indicadores técnicos matemáticos son informativos, es para darme más información y normalmente tampoco me gusta utilizarlo ya que tengo otro tipo de análisis que me permite ver de manera simple la negociación y poder tomar muy rápidamente decisiones de inversión, como es el análisis estadístico y el análisis de volumen que te voy a explicar a continuación. ¿Qué busco entonces? Con la acción del precio te acabo de comentar que busco esas zonas de negociación, ese rango en donde se ha estado negociando el precio, a través de lo que son los soportes, las resistencias y lo que son las tendencias y los cambios de tendencia que se ven reflejados a través de patrones de cambio chartistas o patrones de velas japonesas. Una vez yo tengo identificada a través de la acción del precio dónde está esa zona de negociación de acuerdo, necesito estudiarla, cómo es el comportamiento de la masa dentro de esa zona y fuera de ella. Para eso utilizo el análisis estadístico y 2 herramientas potentes, como lo es el Market Profile y el Order Flow, o el perfil de mercado y flujo de órdenes. Market Profile, se lo voy a escribir aquí, y Order Flow. Estos datos, para utilizar estas herramientas, ya los vamos a pagar de manera obligatoria cuando nosotros estamos trabajando a través de un FCM o de un broker
en donde ellos nos los van a brindar y nos lo van a decir, aquí tú tienes estos datos. Estas herramientas nos permiten ver cómo está el balance o desbalance entre la oferta y la demanda, que es uno de los pies donde se sienta todo esto de las negociaciones bursátiles. Entonces, si nosotros podemos conocer a través del flujo de órdenes dónde está ese desbalance y en qué lugar de esa negociación está ocurriendo, probablemente estemos detectando el inicio o la culminación de tendencias y de acciones que están tomando la masa de inversión. El Market Profile, para hablarte primero de este, me permite hacer lo siguiente. Él trabaja con una campana estadística de Gauss, en donde la función de la campana estadística de Gauss es ordenar datos aleatorios y decirme dónde está la mayor proporción de veces que cayó ese dato aleatorio en ciertos datos que le estoy pidiendo. Normalmente una campana estadística de Gauss se ve de la siguiente manera. Los datos los tenemos acá de forma horizontal y él me va a ir ordenando de manera aleatoria esos datos y al final me va a decir dónde está concentrado la mayor parte de veces donde cayó ese dato aleatorio en este ejemplo. ¿Qué pasa? La campana estadística de Gauss acá dentro del análisis estadístico no lo utilizamos de forma horizontal, sino que lo utilizamos de forma vertical. ¿Por qué? Porque los datos que yo quiero que ella me ordene son los datos de precio, el eje vertical de un gráfico de precio, en donde ella me va a decir entonces dónde ha estado mayormente el precio negociándose, mostrándome a detalle dónde está ese 70% de la negociación dentro de estos mercados, dejando por fuera dónde ha estado el 15% de la negociación restante. La acción del precio me detecta la zona de consolidación, Market Profile me ordena los datos de precio donde exactamente ha estado más tiempo negociándose el mismo y entonces me permite estudiar lo siguiente. Agregándole el flujo de órdenes a esto, puedo detectar lo siguiente. ¿Qué hace la masa cuando el precio se sale de la zona de negociación? Se sale de ese 70% del tiempo donde están negociando, de ese precio donde lo están negociando. ¿Qué hace acá sobre la zona de negociación y qué hace por debajo de esa zona de negociación? ¿Rechazan y crean una nueva resistencia o la aprueban y siguen subiendo? Este desbalance entre oferta y demanda lo vamos a poder ver dentro de estas zonas fuera de esa negociación que se está trabajando y poder ver si nosotros tenemos un desbalance, por ejemplo, la oferta supera a la demanda en la parte superior de esa zona de consolidación, entonces nosotros decimos de que se crea una resistencia y al detectar ese desbalance donde existe más oferta que demanda, lo más probable es que el precio comience a caer. Caso opuesto, en donde empezamos a estudiar qué hace el precio cuando llega a la parte baja de la negociación y se sale momentáneamente de esta zona, ¿qué hace allí? ¿Cuál es el desbalance? ¿Hay más oferta o hay más demanda? Si hay más oferta, obviamente el precio quiere continuar cayendo. Pero si hay más demanda, se crea ese soporte necesario para que entonces el precio siga negociándose dentro de la zona de negociación que ya hemos venido trabajando. Entonces díganme ustedes, con la acción del precio consigo saber dónde está el mayor precio de negociación, dónde las personas están de acuerdo, compradores y vendedores están dispuestos a negociar, a qué nivel de precio. Market Profile me va a decir, bueno, aquí está exactamente ese nivel del 70% de la negociación y el otro 30% restante puede estar dividido, mira, 15% por encima de la negociación, 15% por debajo, o puede estar toda el diferencial menos negociado en la parte superior o en la parte inferior. De tal manera que a mí me permita ver junto con el flujo de órdenes la acción que están tomando las personas en tiempo real. Normalmente yo soy reactiva a estos mercados. Veo la información, que él me confirme lo que quieren hacer y me voy con ellos, tal cual han hecho nuestros grandes inversores y especuladores de mercado. El último análisis que aplico es el análisis de volumen, entendiendo que el volumen lo vamos a poder ver desde dos puntos de vista, a través del volumen por tiempo y un volumen específico por precio, en donde el volumen por tiempo me va a permitir ver la cantidad de contratos negociados en determinado periodo y el volumen en precio me va a permitir observar la cantidad de contratos negociados en un precio en específico. ¿Qué me permite entonces a mí hacer el análisis de volumen visto desde estos dos puntos de vista?
Saber en qué temporalidades este está más activo, se están negociando más contratos de manera activa dentro de los mercados y en el punto de vista a qué precio me permite entonces saber cuál es el precio más negociado, donde ellos están transando más contratos en ese nivel de precio. Entonces, ¿cómo podemos conjugar los cuatro análisis? El fundamental, el técnico, el estadístico y el volumen para poder tener una estrategia simple que podamos desarrollar y tomar decisiones muy rápidas de mercado. El análisis fundamental nos va a indicar cuál es el ritmo de movimiento probable de un activo durante la publicación de esas noticias. Me va a decir, estamos en la parte alta de la negociación fundamentalmente por esto y por aquello, o estamos en la parte baja de la negociación de precios fundamentalmente por esto o por aquello. Una vez ya yo determine cuáles son esos horarios en donde yo voy a estar pendiente de esa volatilidad, me paso al análisis técnico. En el análisis técnico busco la acción del precio. ¿Dónde está ese nivel de negociación? Esa zona de fluctuación entre soporte y resistencia que me indica que allí está el acuerdo de las masas. Allí están compradores y vendedores dispuestos a negociar. Aplicándole el análisis estadístico, me dice dónde está el 70% de la negociación en determinados precios exactos y me puede entonces concentrar mejor la información. Aplicándole el flujo de orden a esto, me dice dónde están los desbalances entre oferta y demanda. Al momento de que el precio se sale de esas zonas de negociación, al momento que se sale de esas zonas de negociación mostrándome desbalances, puedo detectar entonces si se va a comenzar una tendencia alcista o se va a comenzar una tendencia bajista, o si simple y sencillamente el precio no quiere tomar dirección alguna y sigue negociándose en esta zona que está previamente trazada. Una vez yo entiendo entonces estas tres herramientas, fundamental, técnico y estadístico, me voy a preguntarme en qué horario se negocian más estos activos y le aplico entonces un análisis del volumen por tiempo. Y me dice, bueno, mira, este activo se hacen las mayores negociaciones en el horario físico en el que trabajan las bolsas. ¿Por qué? Porque tenemos más personas negociando en el momento presente estos mismos contratos, estos mismos productos. Y este volumen aumenta en el momento en donde tenemos dos bolsas solapadas. Perfecto, entonces consigo el momento más propicio para hacer la negociación del precio, donde voy a conseguir de que se me mueva más, de que posiblemente me esté diciendo que está saliendo de la zona de negociación y me muestra entonces la reacción de las masas fuera de esas zonas de negociación. Y lo más importante para mí es a qué precio se negoció más. Y eso me lo va a dar entonces el volumen profile, el volumen por precio, y me va a decir, bueno, Jennifer, mira, el precio más negociado se tornó en estos niveles. En ese momento también voy a ver el desbalance con el flujo de órdenes y me va a permitir entonces tomar decisiones muy simples de mercado. Las personas están comprando más o las personas están vendiendo menos. Todo esto se le puede aplicar a los distintos activos dentro de los mercados a través de la negociación de contratos de futuros o de manera líquida, y ya por esa data vamos a pagar de manera obligada. Entonces, está en tus manos hacerlo complejo o hacerlo simple, y está en tus manos también aprovechar por todo lo que tú estás pagando.